Los huesos cobran vida. ¿Qué le parece el tema? Los huesos cobran vida. Amados hermanos, la promesa del Señor es darnos vida eterna. Vida y vida en abundancia. Amén. Yo respeto las nuevas doctrinas, que Él te quiere hacer milloneta, que Él te quiere hacer siempre cabeza y no cola, que Él siempre que tengas en abundancia para que prestes y que tú no le pidas a nadie. Yo respeto todo eso, porque tiene un grado de verdad. Pero amados hermanos, la promesa es que Él nos va a dar vida y vida en abundancia. Amén. Pero para que eso suceda, vamos a encontrar que cuando esos huesos estaban secos en extremo, Dios le dijo al profeta: profetiza sobre ellos, que oigan mi palabra, y si la oyen tendrán vida. Nadie podrá tener la vida que Dios ofrece, la vida eterna, la vida en abundancia y un lugar donde vivirla, si no oye la palabra de Dios. Amados hermanos, el ser humano, yo creo que es luchón. El ser humano le gusta vivir bien, y para lograrlo hace muchas veces hasta delitos, porque él quiere vivir bien. Pero amados hermanos, lo que vamos a ver aquí solo son 4 puntos. Punto número 1 empieza en el verso 1. La mano de Jehová, dice Ezequiel, me llevó en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El espíritu de Jehová tomó al profeta y lo llevó a un valle donde había muchos huesos. Y dice el verso 2 que le hizo andar entre ellos y cerca de ellos y alrededor de ellos, y que eran muchísimos, y que toda la tierra de aquel campo estaba llena de huesos, y que esos huesos estaban secos en gran manera. Si eran huesos, era porque eran sin vida. Cuando yo leo esto, hermanos, me doy cuenta de algo. No había ninguna posibilidad de que volvieran a la vida, porque estaban secos en extremo. Amados hermanos, cuando yo era niño, vivíamos allá en el monte, cerca de la presa de Santa Librada, donde termina la Sierra del Rosario. Ahí en el monte vivíamos. No conocíamos carros, no conocíamos televisiones, no conocíamos más gente, solo vivía mi papá, mi mamá, dos hombres solos que vivían ahí cerca de nosotros, y mis hermanos y yo. Y yo recuerdo que al caminar en el monte, hermanos, me gustaba ver los carcajes, los huesos de las vacas y de los burros y de los caballos, porque todo el espinazo de esos animales grandes, cuando se seca, se separa la espina dorsal de los animales, y son huesos que pareciera que tienen 4 patitas. Y yo agarraba los huesos y los tomaba como caballos. Y unos de estos son caballos, estos son burros, estas son vacas. Y yo tenía mi costal lleno de huesos, de espina dorsal, de burros, caballos y vacas. Y me gustaba jugar con ellos. Y en mi imaginación de niño, yo pensaba, un día voy a tener un caballo de verdad, y no un hueso solamente. Un
y no huesos solamente. Pero bueno, era lo único que yo podía tener, un hueso seco que me hallaba en el monte, donde habían muerto aquellos animales por las sequías. Pues así, hermanos, así Ezequiel miraba en espíritu ese campo, ese valle lleno de huesos blancos, secos en extremo. Y luego hay algo más. Allá en el verso 11, ya al final en el verso 11, hay algo muy interesante, hermanos. Muy interesante. Dice, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Qué triste y qué lamentable es cuando uno solo dice, realmente que se me acabó toda oportunidad. Realmente que las puertas se me cerraron. Realmente estoy pasando las de Caín, como dicen por ahí. Verdaderamente me ha ido muy mal. Hay gente que piensa de esa manera. Y estos huesos decían lo mismo. Nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Al final vamos a ver que estos huesos, Cristo dice, o Jehová dice a Ezequiel, estos huesos son mi nación Israel. Amados hermanos, en esa época Israel estaba esclavizado. Y antes de ser restaurados, en el 1948, habían pasado más de 2000 años sin tierra, sin patria, sin bandera. De ahí que se conoció el dicho de cualquier judío. Donde quiera que miraban un judío, decían, mira, un judío errante, sin patria, sin tierra, sin nación. Por eso decían ellos, nos hemos secado, pereció toda esperanza entre nosotros y somos destruidos. ¿Cuántos no dirían esa frase en los campos de aniquilación nazi? Le llaman de concentración, pero eran de aniquilación. Algunos estaban en países del primer mundo y ya habían amasado fortunas y tenían un gran nombre en otra nación, pero el patriotismo en ellos surgía, pero no tenían una tierra donde manifestar su patriotismo. No tenían una nación, tenían una fortuna, tenían una riqueza, pero en tierras extranjeras, y dentro de ellos surgía el deseo de volver a un lugar donde fuera su patria. Los mexicanos, cuando andan en otros países, aunque anden en un carro del año y estén en una buena casa, en un buen departamento, dicen, como México, no hay dos. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que me lleven otra vez a México, bendito sea Dios. Pues algo parecido decían los judíos. En más de 200 naciones había judíos, pero secos en extremo, aniquilados totalmente. Y dice algo que me llama mucho la atención: somos del todo destruidos. La última parte del verso 11, porque estamos en Ezequiel 37, verso 11. Somos del todo destruidos. Amados hermanos y amigos, déjeme decirle
que cuando ya todo lo hayamos probado y no encontremos la paz, la estabilidad, la felicidad, acudamos a nuestro Dios, acudamos a Jesucristo, porque Él murió en la cruz para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Punto número 2. Fíjense nada más que interesante. Cuando yo veo esto, hermanos, me emociona mucho. Punto número 2. Vámonos al verso 9. Ahí en el verso 9 encontramos el punto número 2. Me dijo, profetiza al Espíritu. Y di al Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ellos decían en el verso 11, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Pero el verso 9, Dios le dice al profeta, profetiza a los 4 vientos, que el Espíritu sople sobre la tierra, y de los 4 vientos venga el Espíritu sobre los muertos y vivirán. Amén. Vivirán. Qué interesante es, hermanos, saber que si viene el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, somos vivificados. Amén. No importa las circunstancias en las que el ser humano se encuentre, si acude a Dios y si recibe cosas de Dios, tendrá vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Verso 10. Y profeticé, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Oiga, qué interesante es esto, hermanos. Qué interesante. Qué interesante. Profeticé y entró espíritu sobre ellos. Ahora, ¿por qué entró espíritu sobre ellos cuando profetiza Ezequiel? Porque él dijo lo que Dios le había dicho que dijera. Amén. Dice el verso Dios, profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron en pie, sobre sus pies. Yo quiero que usted entienda que cuando Dios dice algo, tenemos que obedecer. Amén. En este caso era profetiza que tengan vida y la tendrán. Solo profetiza sobre ellos. En el verso 5, fíjese lo que dice Ezequiel. Lo que dice Ezequiel no es una palabra propia, es lo que recibió del cielo, es lo que recibió de Dios. Verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu sobre vosotros y viviréis. Y profetizó y entró espíritu sobre ellos y no solamente vivieron, se pusieron de pie, bendito sea Dios. Qué interesante es esto, hermanos. Y cuando se pusieron de pie, ya no eran huesos regados en un valle, ya no eran huesos tirados en un campo, ya no eran esqueletos en el monte. Ahora eran, al final del verso 10, un ejército grande en extremo. Ejército, soldados, ejército, pueblo organizado.
Amados hermanos, cuando usted y yo vagamos sin Dios y sin esperanza, estamos totalmente derrotados. Pero cuando venimos a Cristo, en Él, usted y yo somos más que vencedores, bendito sea el Señor. Qué interesante es esto, hermanos. A mí me emociona mucho ver esto que está aquí, hermanos. Entramos al punto número 3. Verso 3. Punto número 3. Verso 3. Me dijo, note, ¿vivirán estos huesos? Me dijo Ezequiel, o hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees que esos huesos vuelvan a tener vida? ¿Tú crees que se pueden unir entre sí? ¿Que puede cubrirlos la carne, el músculo, los tendones y la piel? ¿Qué haría usted? ¿O qué contestaría usted? Si ve huesos secos y ya alguien le pregunta, oye, ¿volverán a vivir estos huesos? Porque eso fue lo que Dios le preguntó a Ezequiel. Verso 3, me dijo, es decir, me preguntó, Ezequiel, o hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué contestó Ezequiel? Señor, Jehová, la decisión está en tus manos. Cuando Él le dice eso, tú lo sabes. Yo estoy seguro que, Señor, si tú quieres, si nos hiciste de la nada, continuás darle vida nuevamente a estos que murieron, a estos que no tienen ninguna esperanza de volver a la vida. Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, Dios, para ti no hay nada imposible, bendito sea Dios. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios, hermano. Tenemos que aprender a caminar confiadamente en el Señor. Porque el Señor dice en su palabra, bienaventurado todo aquel que creyere en Jehová. Amén. Bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice el verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Por eso le decía que cuando Ezequiel dice, Señor Jehová, tú lo sabes, Señor, para ti no hay nada imposible. Yo creo que si tú quieres, les das vida. Ah, ¿crees que yo les puedo dar vida? Verso 4, entonces profetiza sobre ellos y diles, huesos secos, ¿qué cosa? ¿Qué van a oír? Oír palabra de Jehová. Si crees que pueden tener vida, si crees que tengo el poder para volverlos a la vida, di que oigan mi palabra. Y si ellos oyen mi palabra, tendrán fe, porque la fe viene por el oír, pero por el oír de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Santo eres, papá. Diles, profetiza sobre ellos, huesos secos, oíd, oigan, escuchen, palabra de Dios. Amados hermanos, los fracasos de la humanidad siempre han sido por tener oído sordo a las cosas de Dios, a los preceptos de Dios, a la enseñanza de Dios, a los planes de Dios. Ellos estaban esparcidos por más de 200 naciones.
Y amados hermanos, estaban en esa condición deplorable porque no se habían sometido a Dios y a sus siervos los profetas. A mí me da mucha tristeza, hermanos, leer el Antiguo Testamento y ver que el pueblo de Israel siempre fue bendecido por Dios. Y Dios les levantaba profetas y Dios les levantaba reyes. Y cuando se sometían a los hombres de Dios y a las leyes de Dios, Israel era fructífero. Israel tenía paz. Y cuando tenía guerra, salía vencedor. Pero luego empezaban adorando a los Baales. Y venía la desgracia y la decadencia a sus vidas. Y venían los macedonios y los macedonios. Y venían los cananistas. Y venían toda clase de naciones. Y los esclavizaban, violaban a sus mujeres y mataban a los guerreros y se llevaban el oro y a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes como esclavos. Y allá en la desgracia de la esclavitud clamaban a Dios y Dios les volvía a escuchar y los sacaba con brazo fuerte y poderoso y tenían una época de bonanza nuevamente. Servían a Dios, volvían al primer amor, pero luego caían en las tradiciones de los pueblos alrededor de ellos, se olvidaban de Dios. Y amados hermanos, venía otra nación y hacía lo mismo, los destruía, violaba a sus mujeres, mataba a los guerreros y se volvía a llevar a los jóvenes para tenerlos como esclavos. Y allá en la angustia volvía a decir ese pueblo rebelde: en su angustia clamé al Señor y Él me oyó y me rescató de la ruina. Y ahí va Dios otra vez a rescatarlos. Amados hermanos, ¿sabe por qué? ¿Por qué estaban en esa condición? Porque habían dejado de oír la palabra de Dios. Una vez, cuando cumplieron 26 años los Alcohólicos Anónimos en Ciudad Juárez, a mí me invitaron a predicar, a dar el punto de vista sobre el alcoholismo desde el punto de vista de un pastor. Y yo estaba ahí. Allí había representantes de todos los niveles sociales, de todo el gobierno, federal, estatal y municipal, la ciencia médica, la psiquiatría, la psicología, y yo desde el punto de vista religioso. Hermanos, todo muy bonito. Pero cuando le tocó hablar a la voz de AA, hermanos, dijo: quiero dirigirme a esos que fueron AA y que ahora volvieron nuevamente al alcohol. Si dejaste de venir a tus reuniones, no preguntes por qué no te dio resultados el programa. Si dejaste de ser fiel colaborador en las juntas cada noche, no preguntes por qué volviste a tomar. Si ya habías recuperado la sobriedad de a tu familia y hasta tenías un trabajo estable, pero se te hizo muy pesado estar cada noche en las reuniones de la junta, no preguntes por qué volviste a vivir en la tapia, en el carro abandonado. No preguntes por qué volviste a extender la mano, mendigando para completar la próxima botella. ¿Sabes por qué? Porque abandonaste el programa. Y eso es exactamente lo que le había pasado al pueblo de Israel. Estaban en esa decadencia, estaban totalmente secos, estaban sin ninguna esperanza, estaban totalmente destruidos porque habían dejado el consejo de Dios.
Y ahora Dios les dice en el verso 4 al final: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Si ya se cansaron de ser huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Si ya se cansaron de no tener ninguna esperanza, oigan la palabra de Jehová. Si ya son del todo destruidos y quieren ser reconstruidos, oigan la palabra de Jehová. Y dice el verso 7: profeticé, pues como me fue mandado. El profeta jamás va a poner ni una letra, ni una palabra de su sabiduría humana. Dice el verso 7: profeticé como me fue mandado. O sea, no le añadió ni le quitó nada. Una vez fue un hermano a la casa y me dice: ¿ya almorzó? Le digo: no, todavía no. Véngase, lo invito a almorzar. Pues me salí con él y me dice: ¿dónde quiere almorzar? Oiga, pocas veces me dicen eso. ¿Qué y dónde quiere almorzar? Yo no crea que le dije: pues ahí en el triciclo de los tacos de barbacoa. No. Yo miraba chuletones volando encima de mí, mojarras fritas, pescado black, ¿verdad?, alrededor de mí, cortes americanos. ¿Qué y dónde quiere almorzar? Fuimos a almorzar, hermanos. Pocas veces he comido tan rico. Y luego, saliendo de ahí, ¿qué quiere de postre? En ese entonces mi anhelo era ir a unas nieves ahí en el centro de Ciudad Juárez. Unas nieves que raras veces iba porque estaban caras. Y, amados hermanos, le dije: pues yo quiero ir a un postrecito y una nieve del Café de Europa. Y, hermanos, después de que ya comimos, fuimos al Café de Europa. Ya mi ombligo estaba a punto de desaparecer. Lo me dice: ¿sabe de qué? Ya sé dónde está mi esposa. Lo había dejado la esposa. Ya sé dónde está. Y tengo el teléfono de la casa donde está. Mire, pastor, mi esposa cree ciegamente en usted. Usted va a llamar, le va a decir que la pasen con usted, y cuando ella le conteste, usted le va a decir: hermana, Dios habló conmigo esta noche y me dice que vuelva a su casa, que su marido la espera. Pero dígale así, con toda seguridad: ella no sabe que yo sé el número, ella no sabe que yo sé dónde está, y mucho menos sabe que usted lo sabe ahora también. Así es que hágame ese favorcito y le voy a dar una buena ofrenda, pastor. Le dije: mira, hermano, muchas gracias, hermano, por la comida y el postre, pero ¿sabes qué? No puedo hacer eso. Soy su amigo, pastor. Y si usted hace eso, es una mentirita blanca en favor de la reunión de una familia que se congrega con usted. No, lo siento mucho, hermano, no puedo. Muchas gracias por la comida. Y no sé si después de que no lo haga me las vayas a cobrar. A ver cuánto te puedo dar por semana, pero te lo pago porque te lo pago. Amados hermanos, el profeta jamás, bajo ninguna circunstancia, ni para adquirir ninguna ganancia, jamás debe de profetizar algo humano, algo propio. Dice el verso 7: profeticé
como me fue mandado, y cuando él profetizó, empezó a oírse un ruido. Mientras él profetizaba, la Biblia no dice qué clase de ruido, pero junto con el ruido había un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso. Estamos en el verso 7, cada hueso con su hueso. Muchos dicen que ese ruido era el tintineo de los huesos que se estaban juntando. La Biblia no dice. No podemos agregar. Usando una área de la hermenéutica, sí podemos decir que el ruido era el choque de hueso con hueso. Pero es una interpretación hermenéutica deductiva. O sea que yo lo deduzco. Y si yo lo deduzco, ya no es Dios, es mi interpretación humana. Y entonces, aunque conozca yo la deducción hermenéutica, no la puedo usar para profetizar o para levantarle el ánimo a nadie. ¡Jamás! ¿Sabía usted que yo pudiera profetizar más certeramente que el 99% de los apóstoles y profetas modernos que se mueven por ahí? Porque la experiencia ya de mi vida anciana y mis más de 30 años de predicador, tengo una certeza de decir algo con un margen de error de un 11 o 12%. De manera entonces que si a 10 les profetizo algo, a 8 se les va a cumplir. Y voy a acarrear una gran fama como profeta y siervo de Dios. Pero jamás el hombre de Dios debe de decir algo por intuición humana. Solo lo que Dios dice. Amén. Solo lo que está escrito. Solo lo que Dios manda. Amén. Amén, hermanos. Pero es que ahorita está la fascinación de los 5 ministerios. Es que ahorita se mueve la fascinación de los apóstoles y profetas. Que se oiga eso y más. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Y ya hay algo más, hermanos. Verso 6. Verso 6. Pondré tendones sobre vosotros. Hablando de los huesos. Y haré subir sobre vosotros carne. Hablando de los huesos. Y yo os cubriré de piel cuando los huesos ya tengan tendones y carne. Y cuando ya esté el cuerpo ahí, dice, pondré sobre vosotros, ¿qué? Espíritu. Y si Dios pone espíritu sobre un cuerpo inerte, ¿el cuerpo qué? Vivirá. Vámonos al Génesis. Dios creó todo con el poder de su palabra. Pero cuando hizo la corona de la creación, cuando lo hizo a usted y a mí, cuando hizo al ser humano, se inclinó y amorosamente y bien planeado hizo un cuerpo humano, de polvo, de zoquete, de barro. Y lo formó y allá estábamos bien guapetones, así como me veo yo, amados hermanos, pero dice que aunque estaban ya formados y bien guapetones como yo, no tenían vida. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Ah? Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Cuando ya había formado al ser humano, ya estaba hecho y terminado, pero no tenía vida hasta que Él sopló el hálito, el aliento de la vida. Eso es lo que dice que hizo en el valle de los huesos secos. Y
Y cuando vivan, dice, sabrán que yo soy ¿quién? Al final del verso 6. Viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Porque Dios es el único que da vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué interesante es esto, hermano. Qué interesante. La última parte de este punto está en el verso 8. Dice el profeta, y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aleluya. Amados hermanos, qué interesante es leer la palabra del Señor. A mí me impresiona, hermanos, la precisión con la que la palabra de Dios nos enseña. El día que yo caiga o cayera en desgracia, yo sé el camino de regresar a los brazos de Dios. Amén. Amados hermanos, vamos al último punto. Vamos al último punto, hermanos. A mí me impresiona esto, hermanos. Verso 11. ¿Quiénes eran esos huesos? ¿A quién representaban esos huesos? ¿Tipo de qué eran esos huesos? Verso 11, la primera parte. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Usted y yo somos el Israel espiritual. Y podemos alimentarnos espiritualmente de este pasaje para que el día que tengamos problemas y dificultades podamos clamar a Dios y volver a tener vida y vida en abundancia. Amén. Pero esos huesos eran tipo y figura de la nación, del pueblo de Israel. Qué interesante es eso, hermanos. Vamos a la segunda parte, verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas, y yo os traeré a la tierra de Israel. A principios de 1900 había muchos pueblos o muchas naciones que tenían judíos, que habían abierto las puertas a judíos, y había naciones que tenían comunidades judías, y esas pequeñas comunidades judías en más de 200 naciones anhelaban un día volver a su tierra. Yo no sé si usted lo sabía, pero antes de que ellos volvieran a su tierra, había más de 10 naciones contempladas para que dentro de ellas se formara el Estado de Israel. Hasta aquí en Sudamérica había un lugar para ellos. Amados hermanos, pero ellos, en sus comunidades, sin importar en qué nación se encontraban, ellos decían, la Biblia dice que nosotros tenemos un lugar. Y señalaban Josué 1, donde Dios les dice, desde este lugar hasta aquel y de aquel lugar hasta aquel será vuestro territorio. Gracias por abrirnos la puerta, naciones que nos dan un pedazo de terreno para vivir, pero nosotros vamos a volver a nuestra tierra, la tierra que Jehová nuestro Dios nos dio. Bendito sea Dios. Cuando Dios te promete algo, espéralo.
te pueden ofrecer otras cosas buenas, pero si no es lo que Dios te prometió, no lo recibas. Espera, no seas como Abraham. Abraham le habían dicho, te voy a dar un hijo, y como su esposa era estéril, y le dijo, viejito, pues yo estoy vieja y soy estéril, mira, ¿por qué no me das un hijo por medio de mi sierva? Y Abraham vio a la vieja que era su esposa ya muy anciana, y vio a la señorita, una jovencita muy bonita, y apenas le dice, ¿por qué no me das un hijo? Y ya lo estaba procreando con ella. Dios le había dicho, te voy a dar un hijo, hablando matrimonialmente, un hijo con tu esposa, no es con la criada, pero bueno, Abraham le quiso ayudar a Dios, y hasta estos días hay un conflicto entre esas dos familias. ¿Qué no se ha dicho de Abraham? Que era mentiroso, que era bien tacañote, ¿no? Dicen que era tacaño porque era de Lerdo, quién sabe si sea cierto. ¿Sabían ustedes que hay críticas muy fuertes sobre la vida de Abraham? Porque cuando nació su hijo con la criada, Sara quería que Abraham corriera a ese hijo porque ya había nacido el propio. Y Abraham lógicamente no quería. Y tuvo que venir Dios del cielo a hablar con Abraham y decirle, escuchen esto, ¿verdad? Machotes, ¿verdad? Mexicanotes. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Hazle caso a tu mujer. Digan amén, mujeres. Hazle caso a tu mujer y ya haz como ella dice. Echa al hijo de tu casa. Y algo más. Abraham le echó a ese hijo de la criada y de él, y aunque era billetudo, aunque era de la alta sociedad, le dio solamente un pan y una botella de agua. ¿Qué creen que pensarían los familiares de Abraham? Los vecinos de Abraham, la familia de la mamá de ese muchacho. ¿Qué pensarían de Abraham? Viejo tacaño, está podrido en billetes y mira, nomás un mugre lonche. ¿Para qué agarraste ese lonche? Te está humillando, teniendo tanto dinero, te manda con un pan y una botija de agua. Lo corrió sin herencia, sin dinero. ¿Qué le costaba darle 50, 60 camellos llenos de plata o de oro? Nada. Pero solo con pan y agua lo echó fuera. Al poco tiempo lleva a su hijo, al hijo de la promesa, y amados hermanos, lo amarra y está a punto de matarlo. ¿Qué críticas tan fuertes para Abraham? A uno lo corre de la casa y a otro intenta matar. Ese es el amigo de Dios. Para ser como él, mejor adoro a Baal. Amados hermanos, hay algo muy interesante, hermanos. Muy interesante. Usted y yo tenemos que avanzar, hermanos, porque vamos a llegar hasta el verso 14. Profetiza y diles, estoy en el verso 12, así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Allá estaban aquellas comunidades judías en diferentes naciones, en más de 200 naciones, y unos se habían conformado ya a hacer vida en Alemania, a hacer vida en Estados Unidos, a hacer vida en la China, a hacer vida en México, a hacer vida en El Salvador. Ya se sentían realizados. Pero Dios les dice: yo los traeré a vuestra tierra. Bendito sea Dios. Aleluya.
que no te ha prometido Dios. Espera lo que Dios te prometió. Por eso te decía, no seas como el viejo Abraham. Verso 13. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y yo saque de vuestras sepulturas pueblo mío. Ahora, si volvemos al verso 12, hay algo muy interesante. Dios, más o menos a la mitad del verso 12, todavía les decía, pueblo mío. Pero ellos estaban en la condición de huesos secos, esparcidos por todo el campo que representaba el globo terráqueo, porque ya no vivían como pueblo de Israel, como pueblo de Dios. Ahí en el PRONAF, en Ciudad Juárez, Chihuahua, está un monumento. Así en lo alto está el globo terráqueo. Y sobre el globo terráqueo, hermanos, va un hombre caminando y lleva una varita aquí en el hombro, y allá en la punta de la vara lleva un morral. Y ese monumento está dedicado al judío errante, a los judíos que están esparcidos por el mundo entero. Usted se va ahí a la 16, avenida 16 de septiembre y López Mateos, camina rumbo a Estados Unidos y a 50 metros ahí va a encontrar, muy cerca del Hospital General de Ciudad Juárez, va a encontrar ese monumento, el monumento al judío errante. ¡Qué tremendo! Dios les seguía llamando mi pueblo. Eran ya esparcidos en aquel campo que representaba el mundo. Ya no tenían vida, ya eran huesos, estaban secos en extremo. No había esperanza alguna de que cobraran vida. Pero, amados hermanos, Dios todavía les decía, mi pueblo. Amados hermanos, ellos ya no les decían mi Dios, pero Dios todavía decía mi pueblo. Eso es lo que me gusta del calvinismo, hermanos. Eso es lo que me gusta del calvinismo. No como los testigos de Jehová y algunas ramas de la iglesia apostólica, que si alguien falla lo tienen como apestado y ni los parientes le hablan porque falló. Pero Dios todavía los tenía como mi pueblo. Aleluya. Dios. Amados hermanos, dice, yo voy a abrir los sepulcros y los sacaré de vuestra sepultura y los traeré a la tierra de Israel. Y esas comunidades judías, dentro de más de 200 naciones, decían, Dios va a cumplir en nosotros lo que profetizó en Ezequiel 37. Dios va a volver a levantar nuestros huesos secos y nos va a volver a llevar al ombligo de la tierra, al centro de la tierra, a la tierra que nos prometió con el caudillo Moisés y Josué. Y así como aquellos hombres derrocaron grandes ejércitos para poseer Canaán, así nosotros destruiremos todas las naciones, incluyendo las 5 árabes que están ahí en nuestra tierra. Amados hermanos, sabrán que yo soy Jehová cuando los haya sacado de los sepulcros, cuando los haya sacado de las sepulturas. Y luego dice otra vez 2 palabras, pueblo mío. Qué tremendo es eso, hermanos. Ahora, hasta antes del 14 de mayo de 1948,
Nadie creía que el territorio de Israel volvería a ser ocupado por los judíos. 5 naciones árabes ocupaban el territorio. Y amados hermanos, el día 14 de mayo de 1948, a las 4 de la tarde, se declara que ese territorio, no importa quién lo ocupe, será nuevamente, como dice la Biblia, tierra de la nación de Israel. Amén. Qué tremendo es eso, hermanos. Ese acuerdo se decretó en la ciudad de Tel Aviv. Y ese mismo día se declaró Tel Aviv, nación, capital de Israel. Todavía es la capital de Israel, aunque ya se declaró Jerusalén como la capital, pero todavía sigue siendo Tel Aviv. Ahora, 5 estados árabes o naciones árabes pelearon contra Israel casi un año, pero Israel emergió, venció a las 5 naciones árabes, cosa imposible para todos los ministros de guerra del mundo. ¿Cómo es posible que Israel pueda hacer frente a 5 naciones con armamentos modernos, siendo ellos una nación prácticamente sin ejército? Una nación que está en proceso de formación y que no tiene ejército, y que la poca gente que se está uniendo a lo que serán las Fuerzas Armadas de Israel no tienen armamento sofisticado como los árabes. Los 5 estados árabes pelearon encarnecidamente contra Israel casi un año, hasta que Israel los venció y los orilló, echándolos fuera de la tierra que Moisés y Josué habían declarado por palabra de Jehová que era la tierra de ellos. Sí, Israel emergió victorioso en su patria, la patria descrita bíblicamente, después de estar empobrecidos por más de 2000 años, esclavizados y errantes en más de 200 naciones, llegaron a su tierra. Y dice la Biblia: sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sabe de que Israel está usando el agua del mar? La sacan, le dan 5 procesos, le quitan la sal y la pueden usar para beber y para el riego. Y están convirtiendo los desiertos en campos de cultivo, en selvas. Han formado ríos, y ríos han surgido de la nada. Y ellos dicen: es la promesa de nuestra tierra que Dios nos dio. Una tierra que fluye leche y miel. Pero en 1948, cuando llegamos, era un desierto prácticamente sin petróleo, solo unas cuantas hebras de petróleo. Ahora, recientemente, el año pasado, a finales, descubrieron el yacimiento de petróleo más grande del mundo dentro del territorio de Israel. En 1948 se formó Israel, siendo parte de las 20 naciones más pobres del mundo. Y desde hace 20 años es parte de las 20 naciones más ricas del mundo. Amados hermanos, dice el verso 14, para terminar ya los 4 puntos: y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Amados hermanos, desde el año 1970 ha habido una gran estampida de los judíos del judaísmo. Están corriendo a varias religiones, pero una gran cantidad de judíos se está entregando a Cristo, se está entregando al cristianismo,
Ven a Dios como el Mesías, como el Dios encarnado. Desafortunadamente también ha florecido el judaísmo. Y desgraciadamente, muchas iglesias evangélicas se han corrompido con el judaísmo y están volviendo a la ley. Pero amados hermanos, no es el judaísmo el que salva, es el judío llamado Jesús de Nazaret. Amén. No tienes que hacerte del judaísmo o profesar la religión judía. Lo que tienes que hacer es vivir en santidad delante de Jesús, un judío de nacimiento que es el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Y gracias a ese judío llamado Jesús, si tú estás en desgracia, como los huesos esparcidos en el valle de los huesos secos, si ya no hay ninguna esperanza para ti, Cristo está al final del camino con los brazos abiertos, gritando: venid ahora y estemos a cuentas. Gritando: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Gritando: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendito sea Dios. ¿Quieres que nos pongamos de pie? ¿Quieres venir al altar? ¿Quieres reconocer que quizás no has sido lo que Dios quiere que seas, pero que desde este día vas a entregar tu vida al Señor? La patria descrita bíblicamente, después de estar empobrecidos por más de 2000 años, esclavizados y errantes en más de 200 naciones, llegaron a su tierra. Y dice la Biblia: sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sabe de que Israel está usando el agua del mar? La sacan, le dan 5 procesos, le quitan la sal y la pueden usar para beber y para el riego. Y están convirtiendo los desiertos en campos de cultivo, en selvas. Han formado ríos y ríos han surgido de la nada. Y ellos dicen: es la promesa de nuestra tierra que Dios nos dio. Una tierra que fluye leche y miel. Pero en 1948, cuando llegamos, era un desierto, prácticamente sin petróleo, solo unas cuantas hebras de petróleo. Ahora, recientemente, el año pasado, a finales, descubrieron el yacimiento de petróleo más grande del mundo dentro del territorio de Israel. En 1948 se formó Israel, siendo parte de las 20 naciones más pobres del mundo. Y desde hace 20 años es parte de las 20 naciones más ricas del mundo. Amados hermanos, dice el verso 14, para terminar ya los 4 puntos: y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Amados hermanos, desde el año 1970 ha habido una gran estampida de los judíos del judaísmo. Están corriendo a varias religiones, pero una gran cantidad de judíos se está entregando a Cristo, se está entregando al cristianismo. Ven a Dios como el Mesías, como el Dios encarnado. Desafortunadamente también ha florecido el judaísmo y desgraciadamente, muchas iglesias evangélicas se han corrompido con el judaísmo y están volviendo a la ley. Pero amados hermanos, no es el judaísmo el que salva, es el judío llamado Jesús de Nazaret. Amén. No tienes que hacerte
del judaísmo o profesar la religión judía. Lo que tienes que hacer es vivir en santidad delante de Jesús, un judío de nacimiento que es el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y gracias a ese judío llamado Jesús, si tú estás en desgracia, como los huesos esparcidos en el valle de los huesos secos, si ya no hay ninguna esperanza para ti, Cristo está al final del camino con los brazos abiertos, gritando: venid ahora y estemos a cuentas. Gritando: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Gritando: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendito sea Dios. Amén. Gloria ¿Quieres a que Dios. nos pongamos de pie? ¿Quieres venir al altar? ¿Quieres reconocer que quizás no has sido lo que Dios quiere que seas, pero que desde este día vas a entregar tu vida al Señor?